Hola hermanos, bendiciones. Bueno, continuamos con este día, el día 22 de nuestra serie de oración y evangelismo. Recuerda que estamos en un tema sumamente importante y contestando una pregunta acerca de nuestro Dios. Y esa pregunta es acerca de si Dios sigue sanando en nuestros días, ¿verdad? Y la respuesta a esa pregunta está en las condiciones también que Dios pone, ¿verdad? Para que podamos ser sanados. Así es que vamos a continuar el día de hoy, hermanos, y vamos a ver la primera condición, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos pone para el obrar de Dios en nuestra vida. Estamos tomando un texto como base, ¿verdad? Para estos devocionales, y es 2 Crónicas 7:14. Y quiero recordárselos lo que dice. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen de memoria, pero hay que detenernos, ¿verdad? A meditar la palabra de Dios. Este texto dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, dice, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, dice el Señor, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y hoy vamos a meditar en la primera condición. Dice que si mi pueblo, ¿verdad?, se humilla. Así es que una de las primeras condiciones, hermanos, para que Dios obre en nuestra vida es esa condición de ser humildes. Hasta nosotros, ¿verdad?, como seres humanos actuamos así. Rechazamos a las personas que son arrogantes, rechazamos a las personas que son engreídas, ¿verdad? Que están con su cuello alzado, que no quieren hablar con nadie, que no socializan. Nosotros tenemos esa tendencia a rechazarlos. De la misma manera, Dios, hermanos, nos rechaza a nosotros si hay arrogancia en nuestra vida, si hay esa mala actitud, ¿verdad?, en nosotros, pues Dios nos rechaza. Así es que lo primero que tengo que hacer es que tengo que admitir, ¿verdad?, que yo no tengo el control. Yo no tengo el control, ¿verdad?, de la situación en mi vida, porque recuerde que Dios es soberano. Y lo bueno, lo malo que pasa en nuestra vida, todo es permitido por Dios. Y eso, ¿verdad?, a veces nos hace pensar, bueno, ¿cómo Dios, siendo bueno, permite cosas malas en nuestra vida? Bueno, Dios las permite porque a veces Él nos disciplina, ¿verdad?, como sus hijos. Y nos disciplina porque Dios nos ama. Así es que 2 Crónicas 7:14 dice que si mi pueblo se humilla, ¿verdad?, entonces Dios empieza a actuar. Es como la primera condición para que Dios empiece a actuar en nuestra vida. Así es que, ¿cómo desarrollo humildad? ¿Cómo desarrollo humildad en mi vida cristiana, ¿verdad?, para que Dios sobre? Y una de las primeras cosas, hermanos, es reconocer nuestro pecado. A veces cuando hay pecado en nuestra vida, ese pecado estorba nuestra comunión con Dios. Así es que si yo quiero desarrollar humildad en mi vida, necesito confesar mi pecado delante de Dios. El apóstol Pedro escribió, ¿verdad?, que si yo confieso mi pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonar mi pecado. Así es que es una de las cosas que yo necesito hacer, ¿verdad?, para que Dios comience a actuar en mi vida. Necesito confesar mi pecado. También necesito aprender a perdonar. A veces cuando las personas nos ofenden, ¿verdad?, cargamos ese resentimiento por mucho tiempo en nuestra vida. Y eso es malo, ¿verdad? No, hay que dejar esas cargas, hermanos. Hay que dejar esas cargas. También en la relación matrimonial, ¿verdad? A veces la esposa o el esposo se enojan y pasan días, ¿verdad?, peleando, pasan días discutiendo, pasan días con esa carga en su vida y no aprenden a perdonar. Pero hay que aprender a perdonar de manera rápida. Claro que depende, ¿verdad?, cada circunstancia, pero Dios nos invita a perdonar. Otra cosa es a cómo desarrollo humildad, es aprender a servir a otros, ¿verdad? Aprender a servir con todo corazón. También aprender a amar a aquellos que la gente rechaza. A veces vemos personas muy humildes, ¿verdad?, y las tratamos por la manera como se ven. Y Jesús no hizo eso, ¿verdad? Jesús no despreció a nadie. Él, cuando estuvo caminando las calles de Samaria, de Judea,
el Señor Jesucristo se acercaba a la gente rechazada. Entonces nosotros debemos acercarnos a la gente rechazada. También, hermanos, debemos de aprender a ser amigos, ¿verdad? Ser amables con la gente. Otra cosa también, hermanos, para desarrollar humildad en mi vida, ¿verdad? Es admitir mis debilidades, ¿verdad? Ah, a veces tenemos como una defensa, ¿verdad? Ah, y decimos, no te acerques a mí, o a veces cuando alguien quiere ayudarnos, ah, decimos hasta aquí, ponemos un límite. Pero ah, recuerden, hermanos, vamos a continuar con estos estudios, pero es muy importante la humildad en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y nos vemos el próximo día.